Lucas, capítulo 24, los versos del 28 al 35. Y la palabra de Dios dice así. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Dispongamos nuestro corazón en esta mañana para escuchar la palabra a cargo del pastor Pedro Arana con el mensaje sentado a la mesa con ellos. Recordemos también que luego del mensaje tendremos el tiempo de la Santa Cena y donde tendremos la oportunidad de participar con las cámaras y el audio activado. Pastor Pedro, adelante, por favor. Dios le bendiga. Muchas gracias, Silvia, y un saludo fraterno a todos los hermanos y hermanas que estamos participando en este culto. Damos gracias a Dios que podemos hacerlo a través de este medio y que podemos juntos dirigirnos con gratitud a nuestro Dios creador y redentor. Queridos hermanas y hermanos, quisiera solamente llamar la atención de ustedes que hemos comenzado una nueva serie de predicaciones basadas en el Evangelio de San Lucas. Lo que quisiera llamarles la atención es que hemos escogido pasajes que son privativos de Lucas, es decir, que no encontramos en otros evangelios, Mateo, Marcos, en la forma hay veces tan explícita como es el caso que tenemos ahora. El pasaje que se ha dado lectura pertenece a una perícopa muy bien conocida como los caminantes de Emaús, o como dice la Biblia Reina Valera contemporánea que estamos leyendo, en el camino a Emaús. Y permítanme recordarles algunas de las cosas que están allí. En ese mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén como 70 estadios, unos 20 kilómetros. Unos 12 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos se llamaba Cleofas. Lo interesante es que quisieran, ojalá que todos tengan sus Biblias, que si ustedes vuelven su atención a San Juan, capítulo 19 y verso 25, van a ver un grupo de mujeres que están frente a la cruz de Jesucristo. El Señor está crucificado. Y ahí está María Magdalena, la madre del Señor, pero también está María, la esposa de Cleofas. Bueno, hay diferencias entre aquellos que comentan las Escrituras, pero algunos piensan, y podemos hacerlo, que esta pareja que iba de camino
era Cleofas y su esposa, María. Uno de ellos, se llamaba Cleofas, no da el nombre del otro, pero pudiera ser. Él respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Y lo que también nos han dicho, nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres le dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Ahora conectamos con la lectura ya hecha. Cuando llegaron a la aldea, ¿a dónde iban? Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Lo que tenemos en este pasaje es que una pareja, pienso yo, Cleofas y María, su esposa, han emprendido el camino de regreso a su casa, a Emaús. Y vemos reacciones ante la pérdida de un amigo que ellos consideraron profeta, reconocido por Dios y por el pueblo, que les era muy querido. Y por el relato sabemos que a ellos no les contaron la historia, presenciaron la escena. Vieron a Jesús miserablemente asesinado. Su fe había quedado defraudada, como su esperanza. Solo había un camino que recorrer, el de regreso a su casa. En realidad, no tenía ningún sentido seguir a un cadáver. Ahora sabemos que el Señor no los había defraudado, que estaba presente. Pero lo que vemos en ese pasaje es la retirada ante el dolor y la angustia, ante la depresión y el sufrimiento, la deserción. Y el pasaje nos dice también que el dolor profundo, la depresión y la muerte de la esperanza, porque teníamos nuestra esperanza en él, es causa de desesperación. En este caso, la desesperación parece tranquila. En otros casos, puede ser estentoria, resonante, clamorosa. Lo estamos viviendo.
en estos días. Y este dolor profundo afecta no solo las emociones y los sentimientos, también los sentidos. No podían ver bien. Podían escuchar, pero no podían relacionar las cosas. Podían tener al caminante y no reconocerlo. El dolor muchas veces no permite que veamos, que reconozcamos, que entendamos. Y lo importante, me parece a mí, para esta pareja angustiada, desesperada y que ha perdido aparentemente la fe y la esperanza, el consuelo que viene del caminante anónimo que está a su lado es explicarles las escrituras, darles a entender el sentido de la palabra de Dios, mostrarle que el centro de las escrituras es el mismo. Pero según el relato, allí no había pasado nada. Llegan a la aldea de Emaús, llegan a la casa. Aquí es donde comienza el relato que fue leído. Lo primero que impresiona cuando vemos ese relato, y espero que ustedes tengan sus Biblias con ustedes, o el texto puedan verlo, es la gentileza de Jesús. Él hizo como que iba a seguir adelante. Jesús no quería que se sintieran obligados a acogerlo en su hogar. Esperó que ellos lo invitaran. Y ellos lo hicieron. Y lo hicieron siendo una pareja doliente, mostrando hospitalidad. Con este caminante desconocido, a quien de alguna manera estaban agradecidos, aunque no habían entendido todo. Y muchas veces, queridos hermanos y hermanas, vemos que el dolor mueve a la solidaridad. En este caso, es no dejar en la calle a este desconocido que había sido tan atento con ellos, aunque sus frases fueron duras, casi habían pasado para ellos desapercibidas. Lo cierto es que ellos habían desertado del grupo de discípulos y se encontraban nuevamente en su casa. Ellos habían abandonado el camino del discipulado. Sin embargo, Jesús no los había abandonado. El Señor Jesús los acompañó a través de todo el camino de su tristeza, de su tranquila desesperación. Siempre estuvo con ellos, aunque ellos no se dieron cuenta. Y muy probablemente en este momento muchos creyentes pueden estar pasando por una situación similar. Sentir que el Señor está lejos, que no los entiende. ¿Por qué nos sucede esto a nosotros? Porque somos seres humanos como el resto de los seres humanos. Que algunos pretendan tomar distancia, pero lo cierto es que el Señor nos acompaña en el camino. Que Él jamás nos va a dejar. ¿Y qué le dicen al caminante? Quédate con nosotros. Esa fue la invitación.
Y esa invitación pone de relieve el regalo más precioso y peligroso que hemos podido recibir como seres humanos. Es decir, Dios nos ha regalado la libertad, el misterio de la libertad humana. Podemos usarla para invitar a Jesús a nuestras vidas, para que se quede con nosotros. Y eso es lo sabio que podemos hacer. O dejarlo pasar, que Él siga su camino. Es impresionante percatarnos cómo en este tiempo de turbación profunda que todos estamos pasando, hay personas que nunca mostraron un interés espiritual, pero que ahora solicitan a los creyentes sus oraciones, una palabra de consuelo, que les alcance en alguna escritura. Es que Dios siempre está obrando, es que el Señor siempre está presente, es que puede haber gente que no quiere saber nada de Dios, pero Dios sí quiere saber con esta y otra gente, con todos nosotros. Y ese es el Evangelio, el saber que Dios, el eterno Dios, está siempre obrando para el bienestar de los seres humanos. Notamos también, queridos hermanos y hermanas, que esta pareja es la iglesia. Han llegado a la casa, ahí está la iglesia. No solo porque están ellos, sino porque está Jesús. Porque ha aceptado su invitación, porque se ha quedado con ellos. Y lo interesante es que ahí tenemos la iglesia doméstica y también dispersa, pero es la iglesia. Nos dice algo a nosotros hoy, que somos también iglesia doméstica y dispersa. Sin duda que sí, que uno de los llamados de la iglesia es ser una iglesia hospitalaria, una comunidad de acogida, de amor, donde las personas puedan recurrir y nosotros estar preparados para dar el consuelo único que podemos dar a las personas en necesidad. Dios está presente. Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo sigue obrando. Pon tu fe en el Señor. Somos familia, no porque nosotros los hemos escogido. Ahora hay mucho de ese eslogan, familia es lo que tú escoges. No, nosotros somos familia porque Él nos escogió, porque Él nos eligió, porque Él ha querido hacernos suyos, porque Él entró a nuestra casa y se quedó con nosotros. Somos familias por su gracia. Y somos familia que nos ha puesto donde estamos para que llevemos fruto. Y el fruto más importante es el amor que viene de su Espíritu Santo. De manera que el Señor sigue presente, nos sigue acompañando. Y entonces preguntémonos, ¿qué sucede cuando invitamos a Jesús a entrar en nuestra vida? Y Jesús entró, dice el texto, y se quedó con ellos. Y Jesús entró y se quedó con ellos. El dolor mueve a la solidaridad humana, pero Dios siempre está presente en la historia humana, personal, en la tuya y en la mía.
en los grandes movimientos, está presente en la historia humana y actuando para el bien de los seres humanos. Tal vez existan personas que en tiempo de dolor y desgracia piensen abandonar el camino. La voz del Señor nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Eso dicen las Escrituras. De manera que cuando querramos animar a la gente, no les demos nuestras ideas. Citemos las Escrituras. Si abrimos la puerta de nuestra vida, de nuestro hogar, Él entra y se queda con nosotros para siempre. Pero sigamos mirando nuestro pasaje. Y el pasaje enseguida nos lleva a la parte culminante. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y le dio a ellos. Esta pareja, al invitar a Jesús, al ofrecerle hospitalidad, sabía que este acogimiento incluía compartir juntos el pan, la comida. De manera que es bastante normal que Jesús y la pareja de discípulos, otra vez Cleofas y María, se encontraran pronto en la mesa. Sin embargo, esta no es una comida corriente. Parece que el doctor Lucas ha tomado con mucho cuidado las palabras. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y le dio a ellos. Lo vemos en la multiplicación de los panes para los 5,000. Pero estas palabras se repiten también en la Cena del Señor, cuando Él la instituye, el Jueves Santo. Yo les pido, hermanos, que contemplemos la escena. Fue Jesús, no los discípulos, no el dueño de casa y la matrona, quien tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió. Fue Jesús quien les dio el pan, no ellos quienes se lo dieron a Él. Los discípulos invitaron a Jesús a ser su huésped, pero los papeles quedan invertidos al instante, cuando Jesús asumió la postura de anfitrión. Y es importante que nos demos cuenta que si invitamos a Jesús a nuestra vida, a ser el centro de nuestro hogar, dejamos de ser anfitriones. Él es el Señor. Él es el centro de nuestra existencia. Él nunca va a ser segundón de nadie. Él ocupa el lugar que le pertenece, el señorío. Fue en la mesa de ese comedor, de esa casa en Emaús, donde Cleofas y María reconocieron a Cristo. Esta mañana
queridos hermanos y hermanas, puede ser la mesa de tu comedor, de nuestro comedor, del lugar donde estamos escuchando el culto, participando en el culto, adorando a Dios en el culto, donde tenemos la mesa preparada, donde el Señor quiere darse a conocer en una forma nueva a ti y a mí. El texto nos habla de cómo se dio a conocer el Señor Jesús a esta pareja que había estado abatida y desorientada. Sigamos la secuencia. ¿Estamos? Tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Por favor, miremos la escena y los actos del Señor. ¿Cómo fue que se les abrieron los ojos? ¿Qué fue lo que vieron? Notemos, aún no habían comido el pan. Lo partió y se los dio. Sin duda que lo que vieron fueron las manos del Señor y en esas manos sus heridas. Esas manos que entregan el pan son las manos que habían sido clavadas en la cruz. Allí están las marcas de los clavos. Y San Pablo, cuando nos da el pasaje para la celebración de la cena, dice: la muerte del Señor anunciamos. Hermanos y hermanas queridos, la Santa Cena, la entrega del pan, que nos haga ver las heridas de nuestro Señor. En otra forma, que nos lleve a la cruz, que nos lleve al Calvario, porque allí es donde nace el nuevo hombre. Allí es donde vamos a recuperar las aspiraciones que hemos tenido para vivir como cristianos. Allí es donde la fe y la esperanza van a ser alimentadas. Hermanos y hermanas, dentro de poco tendremos el pan en nuestras manos, entregado por el esposo o tomado por el hermano o la hermana que estén allí. ¿De qué nos habla ese pan? De Cristo crucificado por nuestros pecados, por mis pecados. ¿Y a qué nos lleva el reconocimiento de lo que somos en la presencia de Dios? A ti y a mí. Gracias, Dios, por tu salvación. Gracias, Dios, por tu gran perdón. A la acción de gracias. Por eso se llama también al sacramento la Eucaristía. Es decir, yo te doy gracias, mi Señor y Salvador. Ese es el encuentro con el crucificado, que nos muestra el amor de Dios, nuestra tragedia humana y la reconciliación obrada por Cristo en la cruz. Y esto no debemos perder de vista, queridos hermanos y hermanas, que el sentirnos pecadores en la presencia de Dios y el entender en una forma que no podemos expresar a través de palabras, que el Señor nos ha perdonado y que no hay ninguna sentencia de muerte
para los que están unidos por la fe a Cristo Jesús. Es un milagro de la gracia de Dios. Cuando perdemos de vista que el ser cristiano es un acto de la gracia salvadora de Dios y es un milagro, estamos perdiendo de vista lo que realmente es el Evangelio de Dios. Dios actuando por nuestro bien, reconciliándonos, dándonos paz de mente y de corazón. Bueno, tal vez alguien piense, pero pastor, allí no está el vino, solamente está el pan. Tiene razón. Litúrgicamente, la cena del Señor precisa de la fórmula entera, del pan y del vino. Y eso es lo que vamos a tener nosotros allí. Pero al acercarnos a la cruz, el Señor entrega su cuerpo y la sangre fluye y se derrama. Y por eso dije que nos ha llevado a la cruz para una experiencia renovada de nuestra fe en Él. Es decir, litúrgicamente sí se necesitan los dos elementos, pero literariamente, como lo tenemos aquí, unas pocas expresiones han sido clave para que nosotros entendamos el significado. Tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. Tomen y coman. Tomen y coman. Nosotros diremos también, beban de la copa todos, que ese es el nuevo pacto en mi sangre. Bastan estas palabras para evocar claramente que no era una cena común, que no era una comida normal. El Señor estaba ministrando a la fe de ellos y los reconocieron. Y quiere el Señor que en esta cena, en esta mañana, nosotros podamos tener una luz más clara de quién es Jesucristo. Ver algo que no hemos visto, porque su grandeza, su inmensidad, sus recursos, sus beneficios, jamás vamos a poder nosotros captarlos ni explicarlos. Pero sí podremos experimentar en nuestra vida algo más de quién es Él. Que es una relación mística, sí lo es. Como la de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y dio su vida. Por mí, de eso se trata, queridos hermanos y hermanas. Ahora bien, en el relato que estamos siguiendo con cuidado, ¿verdad? Lo tienen ustedes. La figura de Jesús se presenta como un personaje histórico. Es decir, Él entró en esa casa con Cleofas y María. Se sentaron en esa mesa. No es una composición literaria, eso sucedió. Fue desconocido para ellos. Un forastero que había visitado Jerusalén durante la fiesta de Pascua. Cuando los discípulos lo reconocieron, cuando él partió el pan y se lo entregó, ¿qué sucedió? El texto es lacónico, pero importantísimo. Pero él desapareció de su vista. ¿De qué nos habla esto, queridos hermanos y hermanas? Jesús no está presente en la Eucaristía
Señor como figura histórica, sino como el Señor resucitado. Ni el pan ni el vino sufren ninguna transformación. Siguen siendo pan y vino, señales de la presencia real y espiritual de Cristo resucitado, siempre presente, siempre acompañando a su pueblo, siempre con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Con nosotros en cada hogar donde vamos a celebrar juntos el sacramento. Él está sentado a la mesa con nosotros. Por la fe en Él recibimos los beneficios del crucificado y resucitado. No perdamos de vista eso. Él está con nosotros en esta mañana. En cada lugar donde estemos. El Señor resucitado, invisible, real, está con nosotros. Pero allí no termina el pasaje. Nos dice algo más en el verso 32. Ya lo han reconocido y ahora hay un diálogo entre Cleofas y María. Y se decía el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cuál es la relación entre la palabra y el sacramento? Y se decía el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La explicación de la palabra de Dios transformó su desesperación en esperanza. Y en el partimiento de pan, sus ojos se abrieron y los reconocieron como el que fue crucificado y que ahora vive. La palabra y el sacramento deben ir juntos. Es sumamente importante que nosotros, como cristianos, evangélicos, presbiterianos, reafirmemos eso. Porque existen en nuestro tiempo otras formas en que la Iglesia quiere animar a los creyentes, con cosas que pueden ser legítimas en el uso que les toca, pero que no son legítimas cuando tratan de usurpar la revelación que Dios nos ha dado. ¿De qué estoy hablando? Alegrémonos, vamos, cantemos, cantemos. Sí, vamos a cantar, pero el canto no es para animarnos y entretenernos. El canto en el culto cristiano es para darle gracias a Dios, para adorarlo. Él es el centro de nuestro culto. La forma como Dios quiere hacer que nuestros corazones ardan no es porque tengamos oradores que vienen a animarnos, a motivarnos. No es porque cantemos más fuerte y repitamos los estribillos. No. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba Él y nos explicaba las Escrituras. Qué difícil es creerle a Dios. Queridos hermanos, en estos días que ustedes saben que estuve un poco contrariado con mi salud, estuve leyendo un libro. Creo que está por allá. Y es uno de esos libros, lo tengo acá, Ser testigos de Jesucristo, que mientras lo leía, en varios de sus pasajes yo podía decir: gloria a Dios, bendito sea Señor. ¿Por qué? Porque el autor estaba explicando la palabra de Dios. Qué gozo deben haber
tenido esta pareja cuando recordaban que fue el mismo Señor Jesucristo que les explicó las Escrituras. ¿De qué nos está hablando también el pasaje? La mente iluminada por la palabra de Dios produce un corazón ardiente. Nuestro corazón va a arder cuando escuchamos que el Señor nos habla a través de su palabra escrita por la operación de su Espíritu Santo. La Biblia es un libro. Como libro es un libro. Pero cuando el Espíritu Santo le ilumina, cuando el Espíritu Santo aplica la verdad que viene de Dios y es palabra del Señor, nuestra mente se ilumina, nuestro corazón arde y empezamos a disfrutar de nuestra fe como cristianos. La palabra y el sacramento. En esta mañana, el sacramento, iluminado por la palabra, nos haga ver más y mejor de quién es Jesucristo, de cómo debemos amarlo, obedecerlo, de cuál debe ser nuestro testimonio hacia el mundo, hacia nuestros compañeros, nuestra gente amada, en el trabajo, en la familia. No tenemos otro mensaje, hermanos, que Jesucristo. No tenemos otro. Y la iglesia, que fue fiel, jamás tuvo otro mensaje. Llegamos a la parte final. Ellos no se quedaron allí, porque la bendición había que compartirla. Y compartieron la alegría de conocer al resucitado. Los 12 kilómetros de regreso a Jerusalén lo hicieron a paso de vencedores. Los miedos de la noche quedaron atrás. Lo cierto es que el Evangelio es nuestro cuando lo compartimos con otros. Y ya vuelvo a repetir, el Evangelio no son ideas, no son símbolos. El Evangelio es una persona viviente, Jesucristo nuestro Señor. Al volver a Jerusalén, con la buena nueva, fueron recibidos con la buena nueva de los que estaban allí reunidos. Antes de que dijeran nada, el Señor ha resucitado y también ha tratado de una forma personal con Pedro. Queridos hermanos y hermanas, pertenecemos a una compañía de gente que ha tenido una misma experiencia con el crucificado y resucitado por la gracia de Dios. Que por esa gracia lo hemos invitado a participar de nuestra vida. Y desde que Él ingresó, no salió, se quedó con nosotros. Bendito sea su nombre. Y pueden haber personas como Pedro. Esa es una historia que no ha sido contada. Pedro lo traicionó, lo negó, pero Jesús se acercó a él en una forma personal, diferente. Le devolvió su dignidad, lo incorporó nuevamente en su servicio. Jesús jamás va a desechar a un pecador arrepentido. Que esta mañana sea una mañana de gozo en el Señor, porque Él se ha sentado con nosotros. Y que pensemos una vez más, y no la última, que somos iglesia en misión, que las bendiciones que recibimos del Señor son para compartirlas, que hemos sido bendecidos por Dios para bendecir a otras personas, que los beneficios que tenemos
espirituales del Evangelio, es para que sirvamos. Que el Señor sea con nosotros. Oremos. Vamos a orar. Te rogamos, Padre, que por tu Espíritu Santo tú aplicas a nuestras vidas tu palabra y que ahora que vamos a celebrar juntos también la cena, sea una experiencia renovada por tu Espíritu y por tu palabra, de nuestra fe en ti, de gratitud verdadera y de entrega una vez más de nuestras vidas. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.